Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos de Baja Highlight? Bienvenidos a este segundo día de Congreso. Somos Cachanillas, nada nos detiene en este tiempo donde podemos crecer, donde tenemos oportunidad para salir adelante y, bueno, sacar lo mejor de nosotros. Nos acompaña esta noche un invitado especial, un invitado de lujo, un conocedor de primera mano de lo que es el trabajo de la psicología del deporte. Y, bueno, nos va a contar en esta ponencia del día de hoy las particularidades de lo que se hace en el trabajo mental, la preparación mental de los atletas. Sean bienvenidos, les pedimos que compartan la transmisión y, bueno, que se queden con nosotros para que disfruten de esta extraordinaria ponencia. Se queda con ustedes el señor Jesús Almada Bravo. Gracias. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes a todos, amigos. Pues en realidad muy contento de estar aquí, de estar compartiendo con ustedes en este momento, pues un poquito de la experiencia que me ha tocado vivir a lo largo de todos estos años como psicólogo en el ámbito clínico y también en el ámbito de la psicología del deporte. Para mí es muy importante este tipo de foros porque realmente tenemos poco tiempo de estar hablando de psicología del deporte, de entrenamiento mental, de situaciones de preparación psicológica para la competencia deportiva. Y en realidad todavía las personas confunden la psicología del deporte con échale ganas y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, bueno, es un área nueva parcialmente, es un área que tiene mucho todavía por estudiarse, muchas cosas que publicar y bueno, tener la oportunidad de compartir con ustedes esto para mí es realmente un privilegio. Gracias a Baja Highlights, gracias Daniel Calderas por toda la promoción, por la oportunidad y bueno, pues vamos a compartir durante un rato un poco de información abierto a preguntas, a cualquier cuestionamiento que ustedes tengan, con toda la confianza y con toda la libertad. Para mí es un placer estar aquí, como les comentaba. Bienvenido, Jesús. Nada, pues gracias a ti por compartir tu conocimiento, tus experiencias. Jesús, antes de pasar a lo que es tu ponencia, querías platicarnos un poquito de las particularidades o de lo que se hace en la psicología del deporte, ¿no? Sí, bueno, para mí es muy importante hablar. Se me hizo muy interesante lo que comentaba el licenciado Adrián Carrascosa y Carlos Mercenario. Creo que la psicología del deporte es una ciencia realmente muy nueva, pues. Él hablaba que en 1987 todavía no tenían formalmente en la Comisión Nacional del Deporte, en la CONADE, no tenían el apoyo formal de un psicólogo. Y bueno, la realidad es que Cristina Fink en 1991 fue la primera psicóloga del deporte que realmente o que formalmente empezó a trabajar para los deportistas y atletas mexicanos. Han habido varias etapas del desarrollo de la psicología del deporte en nuestro país y bueno, vale la pena mencionar que tenemos un atraso más o menos de 60 años en relación con el resto del mundo. La psicología del deporte empieza formalmente a promoverse en 1930 en Estados Unidos y en la Unión Soviética. En Estados Unidos, el doctor Coleman Griffith empieza a trabajar con equipos de béisbol en la Universidad de Illinois. Y acá en la Unión Soviética estaba Alexander Puni y Rudik empezando a hacer también los pininos, pues en esta área, ¿no? Ellos son los que realmente empiezan a promover la psicología del deporte y no es hasta 1991 cuando llega a nuestro país ya de manera formal, pues. Había estudios, había personas trabajando en apoyo psicológico en deportes profesionales, en deportes amateurs, olímpicos, alto rendimiento, pero no se había instituido un programa formal. Y bueno, a partir de 1991 empieza todo esto. Y coincido con lo que hablaba ayer Carlos Mercenario. Yo puedo decir que más del 50%, más del 80% de los resultados en una competencia de alto nivel dependen de la preparación mental que el atleta tenga y de cómo aprenda a manejar las emociones que se producen en ese nivel de competencia. Cuando nosotros estamos entrenando es muy diferente la presión que tenemos a ejercer la misma rutina. Por ejemplo, una persona de gimnasia que hace su rutina y la hace en su gimnasio cuando está practicando o simplemente minutos antes de salir a competir, es muy diferente el tipo de presión y todos los factores que influyen a cuando ya está compitiendo
frente a las cámaras de televisión y que esa rutina que va a hacer no se puede repetir, no admite errores, no tiene la posibilidad de reiniciar si se equivoca en algo. Entonces, bueno, la preparación psicológica sí marca una diferencia y pues afortunadamente yo he tenido la posibilidad de colaborar con muchos atletas de muy alto nivel. Empecé trabajando en esto por allí en 1994 más o menos, en una universidad en Sonora, en el Tecnológico de Sonora, y de ahí formalmente instalamos el programa de psicología del deporte aquí en Baja California, en el año del 1999, con el maestro en ciencias Saúl Castro. Bueno, me tocó empezar con él y colaborar con su proyecto de alto desarrollo, y fue realmente muy satisfactorio interactuar con prácticamente 35 disciplinas deportivas, porque pues en ese tiempo era un psicólogo para todos los atletas de baja. Y eso me dio la oportunidad de conocer un poquito de todos los deportes y meterme de lleno en algunos en los que estuve participando por muchos años. Tuve también la oportunidad de trabajar con el Club de Fútbol Xoloscuincles de Tijuana en la formación psicológica de sus fuerzas básicas, con el equipo Toros de Tijuana, cuando eran Potros de Tijuana inicialmente. Y después de ahí estuve 13 años trabajando con equipos de grandes ligas. En el área de desarrollo y de del trabajo con todos los prospectos y los talentos, empezando con los muchachos recién firmados que están en la parte más baja de la pirámide, que son los que están en República Dominicana. Y bueno, tuve la oportunidad de convivir con personas que ya estaban formalmente en grandes ligas y acompañarlos en sus viajes y todo. Y realmente, cuando me preguntan qué es diferente de trabajar con un jugador de grandes ligas a trabajar con un muchacho que está empezando, la realidad es que lo que cambia es el uniforme, lo que cambia es el nivel y el sueldo tal vez de lo que puedan tener, pero el trabajo que hacemos es exactamente el mismo, con niños que están en un proceso de desarrollo, de iniciación, niños en la base más, en el entrenamiento más básico de su deporte, y el trabajo que hacemos con jugadores o con atletas que están en los círculos de élite de su deporte. Trabajamos con seres humanos que quieren hacer lo mejor que pueden con las herramientas que tienen en ese momento. Claro, es muy diferente el nivel de presión que pueden tener, pero en realidad el trabajo es básicamente lo mismo, Daniel. Así es, Jesús, pues realmente ha sido un trabajo extraordinario el que has hecho. Me tocó conocerte en una ponencia que hiciste en Ensenada hace ya muchos años. Yo todavía estaba en la universidad y es lo que me gradué en el 2011, o sea, estoy hablando de más de 10 años quizá. Cuando te vi la primera vez, te vi hacer aquella ponencia, no recuerdo bien el tema, pero recuerdo que vi y que me convenciste de que tenías experiencia. Después tuve la oportunidad de tomar el diplomado de psicología en el deporte contigo y me parece que sabes del tema y bueno, ahí nos acabas de comentar, ¿no? Todo lo que tu palmarés, ¿no? Lo que has trabajado y bueno, la oportunidad que has tenido de trabajar con estos atletas. Jesús, antes de empezar con tu temática, me gustaría darte unos mensajes que están llegando por acá. Chiquel Claro. Licón dice, saludos, profesor Jesús Almada Bravo. Por ahí Yayo M. Lanz dice, saludos, Jesús Almada, todo un profesional, gracias por contribuir con los jugadores del Club Quino, tu trabajo es lo que hace la diferencia. Por ahí Chal Guerrero dice, la formación de cualquier deportista debe ser integral, lo mental es importante. Totalmente de acuerdo. Y tu compadre Carlos Alberto Coronado Camacho dice, ya llegué. Carlitos. Carlitos. Y bueno, Roberto Uchija, saludos. Bueno, pues ahí están los mensajes hasta el momento de nuestros amigos que se están comunicando y que bueno, están haciendo todo lo posible por estar con nosotros. Jesús, ¿qué nos traes preparado para el día de hoy? Mira, Dani, quiero hablar de un tema que para mí es muy interesante, porque la psicología del deporte, desde que yo empecé a trabajar en esto, ha pasado por varias etapas muy distintas. Quiero hablar un poquito de generalidades de lo que es la psicología del deporte, la base de la psicología del deporte, y ya después hablar un poquito de cómo ha ido cambiando. Y voy a hablar específicamente del desarrollo que yo he tenido en el béisbol de las grandes ligas, porque creo que es importante ir viendo cómo se han modificado los servicios que hemos ofrecido. Por ahí hay una idea de evoluciona o muere, y bueno, la psicología del deporte no es la excepción. A veces nos quedamos con los modelos viejos que tenemos de cuando iniciamos,
pero en realidad es bien importante que podamos evolucionar y que podamos irnos adaptando a la demanda que el deporte tiene. A mí me tocaron 4 fases básicas en el trabajo en béisbol de Grandes Ligas, 4 roles diferentes que yo tuve que poder ejercer. Y bueno, el año pasado, 2019 y este año 2020, no estoy trabajando en equipos de Grandes Ligas por unas razones que ahorita voy a explicar cuáles son y cómo es que está pasando todo esto, y ver cómo ha evolucionado y cómo necesitamos estar listos y adaptarnos. Ahorita que estamos en este proceso viviendo lo que es la contingencia del COVID-19, pasa algo similar. Pocos tenemos la experiencia de estar frente a la cámara y hacer conferencias online. Estamos más acostumbrados al área presencial, a tener al grupo enfrente y poder interactuar. Pero bueno, esta situación que estamos viviendo nos obliga a hacer una adaptación y a desarrollar habilidades y desarrollar talentos que la misma tecnología nos está pidiendo, que la situación social nos está pidiendo. Entonces tenemos que ir creciendo y adaptando nuestro modelo de trabajo, porque si no, lo que nosotros hacemos queda obsoleto y quedamos fuera del círculo, y eso pues obviamente nos va relegando y nos va retrasando en el desarrollo personal y profesional con todos. Quiero hablar de un tema que es importante y que es la diferencia entre desarrollar habilidades mentales y el trabajo con salud mental. Son 2 áreas básicas en la psicología del deporte, 2 áreas que son bien importantes. Por una parte, los psicólogos del deporte, que son formados específicamente en psicología del deporte, hablan de las habilidades mentales como la base del desarrollo. Sin embargo, los antiguos romanos, por allá en los Juegos Olímpicos, hace muchísimos años, decían mente sana en cuerpo sano, que aplica también al revés, cuerpo sano en mente sana. A veces puedes tener habilidades desarrolladas, puedes aprender a concentrarte, puedes tener la capacidad para visualizar, puedes aprender una técnica de relajación, es decir, tienes buenas habilidades mentales, pero entras en un proceso depresivo, o tienes una situación de ansiedad, o tienes una situación de pánico escénico ante un público muy numeroso. No importa qué tan bien estés preparado físicamente, no importa qué tan bien estés preparado técnicamente, cuántas habilidades mentales hayas desarrollado en tu proceso de preparación, si al momento de competir te congelas o minutos antes de salir a competir estás enfrentando una crisis de pánico que no te deja competir. De alguna manera necesitamos entender que el desarrollo debe ser balanceado, equilibrado. Cierto, es muy importante el desarrollo de habilidades y que que conozcas técnicas para trabajar con tu mente, o sea, lo que conocemos como entrenamiento mental formalmente, pero también es bien importante que no dejemos de trabajar con la persona. Nosotros como psicólogos no trabajamos con máquinas, no trabajamos con motores que le puedes poner aditivos y van a mejorar. Trabajamos con personas que además de ser atletas, que además de enfrentar las presiones que el deporte tiene, tienen todas las mismas presiones que los seres humanos tenemos en el ámbito en el que nos desarrollamos. Entonces, imagínate cómo pueden trabajar ellos si, por ejemplo, tengo un atleta que está a punto de salir a una pelea de box y le avisan que su abuela acaba de fallecer. Tenemos que hacer uso de las herramientas de la psicología clínica, tenemos que echar mano de lo que es herramientas para promover la salud mental, para que ese atleta pueda salir y pueda dar lo mejor de sí mismo, aun cuando hayamos trabajado con él muchas cosas. Entonces, si me ayudas, Dani, para poner la presentación que vamos a revisar, hice una pequeña presentación en PowerPoint para tener un auxilio visual para las personas que son más visuales y menos auditivas. Gracias, Dani. Vamos a hablar de lo que es habilidades mentales o salud mental. Es un tema que normalmente genera mucha polémica. Los psicólogos del deporte se sienten a veces como invadidos en su área cuando los psicólogos clínicos entramos a trabajar en el ámbito deportivo. Pero también es importante que ellos, cuando reconocen algún problema de esta índole, lo que buscan es referir al atleta con un psicólogo clínico. Y de repente para los atletas no es tan accesible, sobre todo en nuestro país o en Latinoamérica, tener 2 psicólogos en su preparación, tener su psicólogo del deporte cuando está trabajando cosas del deporte y tener un psicólogo clínico cuando está trabajando cosas personales. Entonces,
creo que la mejor cosa que podemos hacer es formarnos en ambas áreas, tener tu formación como psicólogo del deporte y alguna especialidad en el ámbito clínico. Muy importante que sean modelos de terapia breve, porque es totalmente diferente lo que hacemos con un deportista que lo que hacemos con un paciente en el ámbito clínico. Muchas de las intervenciones que yo hago en el ámbito del deporte, en el área clínica, son en el terreno. Estoy en el campo de fútbol con un jugador platicando ahí en la portería. Y esta es una intervención clínica manejando herramientas de terapia breve que le van a ayudar a él a reacomodar alguna parte, de su persona para poder salir a competir en 15 minutos y dar lo mejor de sí mismo en el juego. Entonces vamos a empezar a revisarlo. Vamos a ver algunas diapositivas que son como generalidades de la psicología del deporte y de ahí partimos para irle dando forma a la plática. En el momento que quieran interrumpirme, Daniel, Oscar, con toda confianza, yo estoy a su disposición, yo me detengo, hacemos las pausas que requieran y seguimos avanzando. Esta es una diapositiva que me gusta mucho y que utilizo mucho en mis presentaciones. No existe una manera fácil. No importa cuánto talento tengas, tu talento te va a fallar si no lo desarrollas, si no estudias, si no trabajas duro, si no te dedicas a ser mejor cada día. Creo que todos los atletas entienden esta parte y que la preparación no es nada más la preparación física. Muchas veces los atletas se sientan sobre su talento y basan todo su éxito en el talento que Dios les dio. Una de las cosas que necesitan entender es que el talento es un regalo de Dios. No hiciste nada para tenerlo. Todo lo que tú hagas extra a ese talento que Dios te dio es lo que te va a hacer un atleta diferente y lo que va a marcar una diferencia en el lugar al que tú llegues, en el nivel al que tú llegues a competir. La gran diferencia entre un atleta común y corriente y un atleta extraordinario siempre lo ha marcado el trabajo extra. Hugo Sánchez trabajaba extra, Michael Jordan trabajaba extra, Vinicio Castilla trabajaba extra. Son jugadores que son considerados o atletas que son considerados como locos porque se la pasan entrenando, porque se la pasan metidos en su deporte. Bueno, son locos que resultan ser muy exitosos porque trabajaron extra y eso los hace ser extraordinarios. Entonces vamos a platicar un poco de las generalidades. ¿Qué es la psicología del deporte inicialmente? Es una de las ciencias más jóvenes de la psicología. Y bueno, es una ciencia que está basada en la adquisición, mantenimiento, mejora, perfeccionamiento y automatización de las habilidades o herramientas mentales para competir y para mejorar tu rendimiento deportivo. Son 5 procesos básicos y estos 5 procesos no son exclusivos del deporte. En cualquier área hacemos lo mismo. Para aprender a caminar, primero tenemos que adquirir la habilidad, la mantenemos a través de la práctica, de la repetición, la mejoramos conforme lo seguimos haciendo hasta que la perfeccionamos y la automatizamos. En este momento, todos los que estamos observando o todos los que estamos presentes, caminamos de manera automática. No tenemos que pensar cómo lo voy a hacer. No tenemos que pensar la longitud de los pasos que voy a dar. No tenemos que pensar qué músculos voy a activar para poderme mover. Simplemente caminamos. ¿Por qué? Porque desde niños adquirimos la habilidad, la mantenemos con la práctica, la mejoramos con la repetición continua, la perfeccionamos al ir puliendo las cosas que hacemos bien y cambiando las que hacemos mal hasta que llega a ser automático. La idea del proceso de entrenamiento mental es lo mismo, que el atleta desarrolle algo que nosotros llamamos autonomía competitiva. Esto es, que el atleta no requiera tener a su psicólogo o a su entrenador mental a un lado para poder competir. Tenemos que enseñarle las habilidades, que él las aprenda y que tenga las capacidades para poderlas utilizar cada vez que las necesite. Que sea autónomo, que sea independiente y que sea autocompetente al momento de salir a competir. Número 2, la preparación mental es todo trabajo que te ayuda a ser más fuerte, más agresivo, más consistente y a tener una mejor actitud dentro y fuera del área de la competencia. La preparación mental no es nada más cuando estás compitiendo. Tener buenos hábitos alimenticios, tener buenos hábitos de sueño, tener buenos hábitos de ejercicio,
habla de tu preparación mental. La educación que muestras en tu deporte habla de tu preparación mental. La educación que muestras en el comedor del área de competencia, en el hotel en el que te hospedas, todo eso es preparación mental. Cuando nosotros tenemos atletas que son excelentes atletas compitiendo, normalmente son excelentes en todo lo que hacen. Y aquí vale la pena hacer una distinción. A veces se habla mucho en el deporte de la perfección. Buscamos que el atleta sea perfecto. Y eso mete demasiada presión en el atleta. Tenemos que entender algo, la diferencia entre perfección y excelencia. La perfección, por una parte, es un resultado, que todo salga bien. Y la perfección no existe. Lo que sí podemos encontrar en un atleta es la excelencia. ¿Qué es la excelencia? Hacer todas las cosas lo mejor que puedas siempre que las hagas. Yo quiero tener atletas con actitud de excelencia, no atletas perfectos. Entonces, la perfección es un resultado y es una utopía. La excelencia, por otro lado, es una actitud. Y la excelencia nos lleva a hacer las cosas perfectamente bien. Es decir, si yo trabajo con excelencia en todo lo que hago, el resultado muy probablemente va a ser positivo. La excelencia es la actitud, dejar todo en la cancha, salir y entregar todo lo que yo traigo. Y esto es antes, durante y después de la competencia. No podemos separarlo en momentos. La actitud de excelencia se aprende, se automatiza a través de la práctica. Es decir, el tener una actitud de excelencia es una habilidad que se adquiere, se mantiene con la práctica, se mejora con la repetición, se perfecciona hasta que se haga automática. Entonces encontramos personas con una actitud de excelencia en todo lo que hagan. Esa es la base de la preparación mental, que mis atletas o los atletas para los que yo trabajo hagan todas las cosas que hacen con una actitud de excelencia. El entrenamiento mental es el pequeño y breve trabajo que el atleta hace en su día cotidiano que marca la gran diferencia al momento de competir. Durante todo el tiempo que yo estuve trabajando con atletas de Olimpiada Nacional, era evidente la diferencia entre un atleta que estaba bien preparado mentalmente y uno que no. Incluso presidentes de federación me decían, Jesús, es que los atletas de baja tienen algo diferente. Su lenguaje corporal se ve diferente. Su actitud se ve diferente antes de competir. La disciplina que tienen cuando están en las áreas comunes con los demás atletas se ve diferente. Y es que son atletas que han trabajado a nivel integral su preparación y que tienen muy clara la idea de lo que necesitan hacer y de lo que necesitan dejar de hacer para poder alcanzar sus metas. Una de las reglas, la básica, que vamos a hablar de ellas más adelante, es sueña en grande. Sueña en grande. Del tamaño de tus sueños va a ser el tamaño del esfuerzo que tú hagas. Siempre que yo trabajo con un atleta, sin importar qué nivel tenga y sin importar si es atleta amateur, profesional, mi trabajo es ayudarlo a que sueñe en grande, que se vea en las más altas esferas, que se vea alcanzando las metas más ambiciosas que su deporte le permita tener. Porque eso es lo único que va a hacer que pueda entregarse a una preparación integral. Entonces, el entrenamiento mental es ese pequeño y breve trabajo que se hace de manera cotidiana y que al momento de competir marca la gran diferencia. Messi, considerado el mejor jugador de fútbol del mundo en este momento, decía, me despertaba temprano y me dormía tarde día tras día, año tras año. Me tomó 17 años y 114 días en convertirme en un éxito de la noche a la mañana. Otra vez estamos hablando de lo mismo. El trabajo constante de un loco con un sueño grande. Entonces tenemos un elemento más que sumarle a esta receta del éxito. Necesitas tener la capacidad de hacer las cosas con excelencia, de soñar en grande y de trabajar con fuerza todos los días para alcanzar tu sueño.
Bien, quiero platicarles un poco del desarrollo de la psicología del deporte, de las cosas, de las etapas por las que hemos pasado, y quiero centrarme, como les comentaba al inicio de la plática, sobre todo en lo que es el desarrollo que me tocó a mí compartir en el área de Major League Baseball, en el béisbol profesional en los Estados Unidos. Inicialmente en 1930, entre 1930 y 1975, es la primera fase del desarrollo de la psicología del deporte mundial. En ese tiempo, la psicología del deporte lo que hacía era buscar cuáles eran los factores que marcaban la diferencia entre un atleta exitoso y un atleta que no era tan exitoso. ¿Cuáles eran los factores diversos que afectaban de manera positiva o negativa el rendimiento de los atletas? ¿Qué tipo de factores revisaban? Los rasgos de personalidad, si había cierto rasgo o cierto perfil de personalidad que fuera más, que tuviera mejores resultados. Por ejemplo, si la persona muy introvertida tenía más posibilidades de ser exitoso en deportes individuales, y la persona extrovertida tenía más posibilidades de ser un buen deportista de conjunto. O si una persona introvertida servía más para deportes donde la concentración fuera importante y menos para los deportes en los que la agresividad fuera la base. Entonces, al inicio, los psicólogos del deporte que empezaron buscaban todos esos momentos o todas esas herramientas o los factores que eran determinantes desde su punto de vista para el éxito o el fracaso deportivo. Buscaron rasgos de personalidad, estudiaron las actitudes que tenían ante el entrenamiento y ante la competencia, las aptitudes con las que ya venían los atletas, como el chip que ya traían, y estudiaron si podíamos cambiar esas aptitudes o desarrollar aptitudes nuevas en el ámbito deportivo para que el atleta tuviera éxito. Trabajaron también mucho investigando los intereses, si los intereses que el atleta tenía determinaban su éxito o su fracaso. O sea, ¿qué motivaba al atleta para estar haciendo lo que hacía? Si a mí me interesaba estar ahí por el dinero o por el éxito deportivo, por tener una medalla, ¿qué me motivaba a mí? Y si la motivación que yo tenía era determinante para la obtención de resultados o no. Si tenía el apoyo de mi familia o no tenía el apoyo de mi familia, si eso marcaba una diferencia. Hicieron muchos estudios de género, diferencia entre hombres y mujeres en el rendimiento deportivo. Si la mujer era más exitosa en deportes de combate, si la mujer era más exitosa en deportes como el atletismo, de resistencia. Bueno, hicieron miles de estudios para saber quién era qué y qué aspectos influían más en el rendimiento. Toda esa parte tenía en los ojos de los psicólogos del deporte puestos en ese momento. Se estudió también el estrato social y el estrato económico. Si el hambre que tenía un atleta que venía de un estrato socioeconómico más bajo le ayudaba a luchar más por sus metas que a un atleta que tenía una posición económica acomodada y no había aprendido desde pequeño a luchar por las cosas porque todo le habían dado en una bandeja de plata. Después de muchos estudios y muchos dimes y diretes en esta área, fueron encontrando que, bueno, sí es importante todo lo que revisaron, la personalidad, las actitudes, las aptitudes, los intereses, el género, pero que realmente ninguno de ellos era determinante. Entonces pasamos a una segunda fase de la psicología del deporte. Después se empezaron a hacer pruebas psicométricas. En la segunda fase se hacen pruebas psicométricas para medir todos los factores. Antes era un estudio más subjetivo en el que se observaba nada más y se registraba como una cuestión estadística. Después, en la segunda fase del desarrollo, ya se hacen test específicos del deporte. En un inicio se utilizaban test de la personalidad que eran de otras áreas de la psicología, como el área social o el área laboral, pero ya después los psicólogos empezaron a diseñar test específicos para medir habilidades deportivas. Empezaron a medir la calidad de la concentración, capacidad de relajación, si tenían los intereses o las aptitudes de acuerdo a rasgos de la personalidad que habían encontrado que influían en tal o cual deporte. Y entonces empieza una psicología del deporte más métrica. Empezamos a medir cosas de manera objetiva y a tener parámetros que nos ayudan para saber dónde vamos y qué tenemos que desarrollar. Gran parte de esa información la seguimos utilizando en nuestros días. Seguimos utilizando algunos de esos test, otros test que hemos mejorado o que hemos cambiado o que hemos adaptado de acuerdo a las etapas de desarrollo que en este momento tienen nuestros atletas.
Después, en una tercera etapa, es cuando la psicología clínica y la psicología educativa tienen un gran momento de auge en el desarrollo. Es decir, ya es psicología social, psicología educativa, psicología clínica, entran y toman parte importante de lo que es la psicología del deporte. Empezamos a hablar ya con sociólogos, con maestros, educadores, empezamos a revisar el área clínica para saber qué tanta injerencia tenía la salud mental. Y bueno, durante una etapa la psicología del deporte pasa por todas estas áreas y los atletas se ven involucrados en todo tipo de investigaciones y de estudios. El día de hoy, lo que nosotros buscamos es el desarrollo integral de nuestros atletas. El día de hoy lo que nosotros estamos buscando es que el atleta desarrolle habilidades, pero que también tenga un balance en su desarrollo personal. Voy a platicarte brevemente cuando yo entré a trabajar con equipos de béisbol de Grandes Ligas y cómo era lo que nosotros hacíamos. A mí me contrató un doctor después de estar en un congreso en Phoenix, Arizona, un congreso de hipnosis. Yo fui como ponente a un congreso de hipnosis y ahí en ese congreso conocí a una persona, el doctor Ray Kareski. Él, platicando a la hora de la comida, nos sentamos, estamos compartiendo la mesa. Me decía, es muy interesante lo que haces porque eres bilingüe, hablas inglés y español, conoces el desarrollo de la psicología del deporte, pero también tienes desarrollo en el área clínica. En el béisbol, en este momento, nosotros necesitamos personas como tú. Entramos en algo que se llamaba un programa de asistencia al empleado y era un programa que era obligatorio para todos los equipos. Los 30 equipos de béisbol de Grandes Ligas necesitaban tener ese programa por norma de la Major League Baseball. Entonces, en ese programa lo que se buscaba era el desarrollo integral del jugador. Todavía no se hablaba de psicología del deporte, todavía no se hablaba de desarrollo de habilidades mentales, todavía no se hablaba de entrenamiento mental o mental coaching. En ese momento todavía era ayuda a los jugadores a que estén bien, acompáñalos en su proceso de desarrollo, ayúdales a desarrollar habilidades sociales, mejoras en la comunicación. Entonces mi trabajo en ese tiempo estaba basado en desarrollo personal, ayudábamos a los jugadores en su comunicación, les dábamos reglas de urbanidad, les ayudábamos en lo que era la comunicación en restaurantes, hoteles, aviones, aeropuertos, todo esto. Y mucho de nuestro trabajo estaba centrado en su desarrollo personal, relacionado con el terreno de juego, pero no directamente con habilidades mentales para el rendimiento. Entonces, esos 3 o 4 años iniciales fueron dedicados al desarrollo integral del jugador. Más o menos en 2010, bueno, primero es importante mencionar, la figura del psicólogo era como extraña, ¿no? En el béisbol, y decían, los jugadores viejos o los coaches de la vieja escuela decían, es que no necesitamos psicólogos, no necesitamos niñeras para que vengan a ayudar a los jugadores. Nosotros cuando jugábamos no ocupábamos de eso. Éramos hombres que jugábamos y necesitábamos nada más lo que nosotros sabíamos hacer. Ya para 2010, la figura del psicólogo ya era común que los equipos tuvieran un psicólogo caminando por sus pasillos. Ya no te veían como bicho raro, como ahí viene el loquero a ver qué chingado le busca. No, ya en ese momento, ya el psicólogo era parte del grupo de coaches. Tú podías estar sentado en una plática con los jugadores y te veían como alguien más del staff, como alguien más del equipo de trabajo. Y entonces ahí se abre una interacción bien interesante porque los jugadores y los coaches también se abren a recibir nuestro apoyo. Y eso es importante. Y eso es importante porque entonces ya no nomás es trabajar para el jugador, sino también el coach que permite que nos acerquemos a él y le ayudemos con algunas mejoras en técnicas de comunicación, en desarrollo de habilidades, en técnicas de enseñanza y aprendizaje que balancea mucho el trabajo de los coaches. Entonces, bueno, 2010, ya los psicólogos entramos al paquete de coaches, pero todavía no formalmente. Es decir, yo no podía estar en el dugout con los jugadores, yo no podía estar en el juego, ni podía estar dado de alta en el roster, porque la figura del psicólogo como tal no existía. Pasamos después a otra etapa, donde ya el entrenamiento mental era parte fundamental del trabajo. Pero entonces, 2014 más o menos, 2015, ya los equipos empiezan a buscar psicólogos del deporte. Ya no están tan interesados en el área clínica o el área de desarrollo, porque ya la palabra de habilidades mentales empieza a dar vueltas en la cabeza de las organizaciones.
Necesitamos personas que nos ayuden a desarrollar habilidades mentales con nuestros jugadores, que aprendan a concentrarse, que tengan mejor motivación, que tengan más resiliencia, que tengan más capacidades para adaptarse a lo que el béisbol les va pidiendo. Hay una fase en la que el desarrollo de habilidades está basado en buscar durabilidad por una parte del jugador y consistencia en su rendimiento deportivo. Son dos áreas que el béisbol busca siempre y que sigue buscando en este momento. Que los jugadores que forman parte de la organización tengan durabilidad, o sea, que su carrera sea longeva, que sea larga. Y para eso buscamos formas de educar o ayudar a los atletas a educarse en hábitos diferentes. Pero también buscan que el atleta sea consistente. Es decir, no nos sirve un jugador que de vez en cuando venga a batear. No nos sirve un pitcher que un día venga bien y un día venga mal. Necesitamos tener atletas consistentes. Esto ya lo incluimos nosotros dentro de lo que es el programa de habilidades mentales. Mental Skills Development es un programa específico de Major League Baseball en el que ya nos piden que trabajemos con los atletas para que desarrollen ciertas habilidades que les den durabilidad, motivación, consistencia y una buena integración de equipos de trabajo, porque la cohesión la reconocen como parte fundamental del éxito deportivo en los equipos y organizaciones de béisbol. Para el año de 2017, más o menos, viene otro cambio que es interesante. Los equipos empiezan a activar a exjugadores de grandes ligas que están siendo asesorados por psicólogos del deporte para que los exjugadores, siendo figuras y habiendo sido como estos modelos que los jugadores chicos, jóvenes, tenían cuando ellos empezaban, ahora estas figuras bajan de grandes ligas y vienen a ser mentores de los jugadores. Entonces el modelo vuelve a cambiar y sufrimos otra adaptación. Ahora apoyamos a exjugadores para que tengan ellos el papel de mentor. Ayudan a los jugadores, los guían, los llevan de la mano, y nosotros asesoramos al jugador o asesoramos al coach mental, en el desarrollo de habilidades psicológicas. Y la parte del desarrollo personal va pasando a un segundo término. La parte de la salud mental va pasando a un segundo término. Aunque sigue en la conciencia de todos, no se vuelve un foco de atención. Y bueno, 2018, 2019, ya definitivamente los jugadores, los equipos están pidiendo algo diferente. Ya 2018, 2019, era importante que los coaches mentales hayan jugado béisbol en un buen nivel para que entiendan lo que el jugador vive cuando están ahí. Entonces buscaban exjugadores que tuvieran la formación como psicólogo del deporte o como cursos de coaching deportivo. Y entonces muchos de los psicólogos clínicos que estábamos involucrados nos volvemos de alguna manera obsoletos porque no jugamos pelota, porque no fuimos parte de los rosters de béisbol, y entonces las organizaciones nos hacen a un ladito. Hoy la situación es diferente. En las reuniones de invierno del año pasado, 2019, el béisbol de las grandes ligas, Major League Baseball, lanza una iniciativa de salud mental en la que vuelven otra vez al origen y reconocen la importancia de la frase mente sana en cuerpo sano. Otra vez el foco de atención se pone en el desarrollo de la salud mental y emocional de los atletas, de los jugadores, de los coaches, del staff que los rodea. Y lo vemos como una prioridad desarrollar otra vez la salud mental. Es curioso porque en estos momentos todo lo que está pasando con el coronavirus y todo lo que nos está diciendo la vida es lo mismo. Tenemos que regresar al origen, tenemos que regresar a lo básico. ¿Qué es lo básico? Que las personas sigan practicando deporte por salud, que las personas sigan practicando deporte y disfruten hacer deporte, que vuelva a ser ese espacio donde te distraías de todas las presiones, regresar a la salud mental. Ahora que estamos viviendo esta contingencia, yo sigo en contacto con muchos jugadores y sigo hablando con muchos de ellos, y en realidad lo que a ellos les preocupa ya no es si me sé concentrar o no me sé concentrar, es cómo salgo de este estado depresivo en el que me encuentro hoy. ¿Cómo le hago para apoyar a mi familia que se ha quedado sin trabajo?
¿Qué cosas puedo hacer para mantenerme con hábitos saludables en este momento en el que no voy al campo, no voy al gimnasio y no tengo la posibilidad de trabajar como siempre he trabajado? Entonces, no está tan loco la idea de regresar al origen de la salud mental. Ahora, aquí lo importante es la combinación que podamos hacer entre el desarrollo personal, el desarrollo de habilidades mentales y todo lo que el atleta necesita para seguir creciendo y desarrollando habilidades que le permitan mantenerse por encima del rendimiento de todos los demás y buscar esa parte de ser extraordinario para mantenerse en la élite de su deporte. Durante el tiempo que yo estuve en Grandes Ligas o el tiempo que estuve trabajando ahí y con otros estudios que hicimos aquí en México con los equipos que tuve la oportunidad de trabajar, encontramos datos estadísticos muy interesantes. Más del 60% de los problemas de rendimiento deportivo están relacionados directamente con salud emocional. Es decir, los atletas no fallan un tiro libre porque no sepan concentrarse. Quizás fallan un tiro libre porque están viviendo un duelo que no han podido resolver y que les hace ruido todavía al momento de estar jugando. Les cuesta trabajo desprenderse de todo eso. Entonces, si nosotros dejamos de atender la parte del desarrollo personal del atleta, estamos dejando de darle el 60% de oportunidades para seguir siendo exitoso. Necesitamos trabajar en esta área como la base del trabajo del desarrollo personal y sumarle los pilares que van a estar alrededor son las habilidades mentales que el atleta pueda desarrollar para mantenerse en su mejor nivel competitivo la mayor parte del tiempo posible. Es decir, seguimos buscando consistencia, durabilidad y que el atleta tenga una motivación intrínseca que salga de adentro y que lo mantenga trabajando por sí mismo y por sus metas personales y profesionales, no un día, no 2 días, todos los días. Porque lo más complicado del deporte es que tienes que dar lo mejor de ti mismo todos los días. No es salir hoy a trabajar a la mitad y mañana más. Todos los días tu mejor esfuerzo. Y eso es bien complicado cuando emocionalmente no estoy bien, cuando tengo problemas en casa, cuando tengo problemas con mi pareja, cuando tengo problemas con mis padres, cuando hay situaciones de mi pasado que me están sirviendo como un ancla que no me deja caminar. Mientras más sano esté el atleta, emocionalmente hablando, y menos barreras tenga o menos obstáculos se encuentre en su camino para mejorar su rendimiento, más posibilidades tiene de sacar su proyecto deportivo adelante. ¿Cuáles son las áreas de salud emocional en las que más trabajamos? Procesos de depresión, personas que se encuentran tristes. Imagínate que un niño que juega béisbol o un niño que juega fútbol profesional, a los 15 años se va de su casa a vivir a un clubhouse, a vivir a un albergue donde están otros compañeros de él. Imagina el tiempo que pasa lejos de su familia, lejos de su hogar, lejos del calor del hogar, de la comida de mamá. Todo eso afecta a los niños, a los jóvenes, y entonces tienen un problema porque quieren dar lo mejor de sí mismos, pero siguen siendo niños que extrañan casa, siguen siendo niños que necesitan afecto, que necesitan cuidados, que necesitan alguien con quien platicar. Yo no puedo llegar a decirles, a ti ya te firmaron, tú eres profesional, déjate de pendejadas. No puedo. Son personas que viven y que sienten y que necesitan tener el apoyo de alguien que los pueda apapachar, que los pueda abrazar, que los pueda cuidar en un momento determinado. Entonces encontramos muchos problemas de depresión, encontramos muchos trastornos de ansiedad, miedos no racionales. Es muy común que los atletas tengan ataques de pánico. Y eso es importante y me voy a detener un momento aquí. Un ataque de pánico puede terminar en un llanto incontrolable. Y muchos entrenadores dicen, es que no quiere hacer deporte, es que no está preparado, es que no tiene el valor o el deseo de triunfar, es que ya se está rindiendo. No, un ataque de pánico te roba el control de tu vida y te quita estabilidad por completo. Pero si nosotros no distinguimos o no podemos identificar las características de un ataque de pánico, vamos a juzgar al atleta como alguien débil, como alguien que se está rindiendo, como alguien que ya está retirándose por miedo al fracaso. Y son detalles bien chiquitos, son detalles importantes, chiquitos, que tenemos que poner atención para que el atleta pueda recuperarse
y pueda entonces utilizar el talento que Dios le dio para sacar adelante su proyecto. Tenemos mucho problema con adicciones a sustancias de rendimiento, esteroides, anabólicos, hormonas de crecimiento humano. Hemos encontrado problemas en atletas que tienen adicción con los medicamentos para el dolor. Medicamentos que sufren lesiones frecuentemente, atletas que sufren lesiones frecuentemente y que de alguna manera se hacen dependientes a los medicamentos contra el dolor. Y eso no les ayuda en su rendimiento porque después entonces tienen ese problema o esa ancla que no los deja moverse si no toman una pastilla para el dolor. Eso también entra dentro del desarrollo de la salud emocional. Obviamente, trabajo de control de hábitos, hábitos alimenticios, hábitos de sueño, hábitos de ejercicio, los hábitos de autocuidado que son importantísimos. ¿Qué hace el atleta para cuidarse? ¿Cuáles son las rutinas que tiene dentro y fuera del área de competencia? Y también tenemos problemas, obviamente, con alcohol, con consumo de sustancias como la marihuana, y últimamente en el deporte ha habido muchas drogas sintéticas. Pues, todas esas áreas son áreas en las que nosotros como psicólogos podemos contribuir para cuidar a los atletas y trabajar, ojo, en equipo con los entrenadores. Nosotros no coordinamos el trabajo, nosotros no somos quien dirige el trabajo. Yo trabajo para el entrenador y soy su asistente. Yo le ayudo al entrenador a cuidar a su atleta porque la cabeza del desarrollo técnico, táctico y del rendimiento deportivo es el entrenador. Y nosotros somos sus asistentes y sus auxiliares. Quiero pasar 5 reglas con las que yo trabajo con mis atletas y creo que es muy importante que las revisemos así de manera breve. La regla número 1, sueña en grande. Mientras más grande sea tu sueño, mientras más alto sueñes en llegar, más duro vas a trabajar para alcanzarlo. Sueña en grande es la primera regla. Walt Disney decía, todo empezó dibujando un pequeño ratón. Y ese ratón tuvo sueños grandes y mira dónde estamos el día de hoy. Entonces, la regla número 1 para el desarrollo humano, sueña en grande. Regla número 2, sueña en grande. Vuelve a hacerlo, vuelve a soñar, sigue soñando. ¿Cuántas veces? Todas las que quieras. Mientras más sueñes, más lejos vas a llegar. Nuestra imaginación tiene un poder que es impresionante. Nuestra mente puede crear escenarios que nuestro cuerpo va a perseguir si nuestra mente se lo pide. Regla número 1, sueña en grande. Regla número 2, sueña en grande. La regla número 3 es muy importante. Disponte a pagar el precio. El precio que vas a pagar por tus sueños depende del tamaño de tus sueños. ¿Tienes un sueño chiquito? El precio va a ser poco. ¿Tienes un sueño grande y ambicioso? Ese va a ser el precio. Si tu sueño es muy grande, disponte a pagar el precio. Regla número 4. Trabaja fuerte y con buena actitud todos los días. No un día a la semana, no 3 días a la semana, todos los días. Y eso es lo que hace difícil el deporte, que necesitamos poner un esfuerzo extra todos los días. No hay días de descanso, no hay días libres, no hay puentes, no hay vacaciones. ¿Quieres ser exitoso en el deporte? Se trabaja todos los días. Regla número 1, sueña en grande. Regla número 2, sueña en grande. Regla número 3, disponte a pagar el precio. Y regla número 4, trabaja fuerte y con buena actitud todos los días. Por último, la regla número 5, disfruta el camino. El deporte debe ser divertido. El deporte tiene que ser divertido, tiene que ser algo que te ayude a disfrutar, a vivir con plenitud, que tú vayas a hacer deporte con una sonrisa, que un día antes de ir a entrenar o de ir a jugar, sientas esa emoción acá abajo en el pecho y más abajo en las vísceras de que tienes la oportunidad de competir. Disfruta el camino. Ken Revisa, que es un psicólogo norteamericano que falleció hace 2 años, un buen amigo mío, él decía, el éxito de los deportistas de alto nivel es aprender a sentirse cómodo en lo incómodo. O sea, entrenar todos los días, trabajar fuerte, no es fácil, no cualquiera lo hace,
Pero el atleta que aprende a disfrutar eso y que aprende a disfrutar estar en ese lugar, es el atleta que tiene asegurado su éxito en la disciplina que practique. Entonces, regla número 1, sueña en grande. Regla número 2, sueña en grande. Regla número 3, disponte a pagar el precio. Regla número 4, trabaja fuerte y con buena actitud todos los días. Y regla número 5, debería decir 5 ahí, pero dice 4. Regla número 5, disfruta el camino. Si tú logras seguir estas reglas, es muy probable que alcances un muy alto nivel de rendimiento y seas feliz. La parte teórica de todo esto, Dani, pues hasta aquí la dejamos. De verdad quiero agradecerles por la oportunidad. Me da siempre mucho gusto compartir con ustedes. Gracias a Baja Highlights por la oportunidad de estar aquí. Y pues yo en la mejor disposición ahora sí de conversar, de platicar. Yo aquí estoy para lo que ustedes necesiten. Oscar, buenas noches. Hola, hola, muy buenas noches. Interesante, Jesús, todo lo que nos platicas. La verdad es que nos tienes concentrados en los que nos dices. Hay muchos comentarios, hay muchos mensajes, van a empezar a llegar más. Ahorita te los quisiera compartir para que pues se disolvieran algunas dudas de la gente que está atenta, mucha gente conectada durante la transmisión. Y bueno, la temática me parece de alto rendimiento, la que nos acabas de compartir. Jesús, yo destaco de lo que, a manera de resumen, para que veas que estuve atento a tu ponencia, cómo la psicología durante este transcurso y sobre todo en las ligas mayores ha ido cambiando en 3 momentos y ahora se vuelve a enfocar al desarrollo humano. Me parece algo muy interesante y muy importante porque probablemente en ese 2017 donde a lo mejor preferían tomar a coaches que hayan sido beisbolistas, pues ahora a lo mejor le habían cerrado las puertas a grandes personalidades como tú y quizá hoy se retome de nuevo el gran trabajo de los psicólogos. Yo me parece que es muy, muy, muy importantísimo. Oscar, antes de leer los mensajes que llegaron aquí en la transmisión, ¿quieres comentarle algo a Jesús? Sí, mira, había un caso muy sonado, no sé si por ahí Jesús tenga algo de información. Lo tomaban como a chascarrillo. Yo recuerdo mucho cuando las transmisiones de Televisa que tanto Enrique Bura como Antonio de Valdés narraban los partidos de béisbol. Había un caso muy curioso que era Juan González, un jugador puertorriqueño, que era un tremendo cañonero con Texas, y de repente se casa. Me parece que fue con Olga Tañón la primera vez que se casó, y su rendimiento al siguiente año se va por los suelos. Se divorcia y vuelve a levantar y vuelve a ser el cañonero que todo el mundo esperaba. Y de repente se vuelve a casar, se vuelve a caer y termina con los Reales de Kansas City, otra vez se divorcia, vuelve a subir su carrera. Me parece que nunca más se volvió a casar hasta que se retiró, me imagino. Pero sí fue un caso muy marcado que él durante sus matrimonios no podía darle a la bola. Claro, tiene que ver con esos elementos que son ocultos al ojo humano, pero que nosotros podemos identificar, esos pequeños detalles que tienen que ver con la presión, por ejemplo, de llevar a su casa lo mejor de sí mismo, situaciones personales que de repente no entendemos. Por ahí Chicago tenía un pitcher que no podía tirar a primera, que tenía eso que se conoce en el béisbol como los jips, que Lester no puede tirar a primera y es el mejor pitcher que tenemos y es uno de los mejores elementos, pero no puede tirar a primera porque no sabe tirar a primera. Claro que sabe, pero algo en su mente, algo en su desarrollo emocional no está funcionando y el miedo al fracaso hace que él cambie su mecánica, cambie su movimiento al momento de tirar y entonces no pueda tirar a primera. Son detalles así que han sonado mucho. De González, por ejemplo, en el que él tenía como esta maldición de cuando estaba casado no podía. No pudieron determinar qué fue lo que estaba pasando, pero el dato es interesantísimo porque dentro de sus matrimonios su rendimiento bajaba
y cuando estaba libre bateaba y bateaba para todos lados. Eso es lo complejo que es nuestra mente y lo importante que es tener a alguien que tenga este conocimiento o esta experiencia para poder apoyar a los atletas en esos momentos que son los pequeños momentos en su carrera que marcan la gran diferencia entre ser un éxito total, un salón de la fama, y un ya merito que tuvo el talento, que tuvo las oportunidades y que se quedó a la mitad del camino. Sí, y por ejemplo, y también recuerdo muchos, bueno, varios jugadores que eran elementales cuando querías integrar un equipo que de verdad peleara por el título. Había ciertos jugadores, por ejemplo, yo recuerdo que Mariano Duncan siempre empezaba a jugar con equipos perdedores y siempre terminaba en Serie Mundial, porque a mitad de temporada lo jalaba el equipo que iba para Serie Mundial. Claro. Otro que por ahí lo recuerdo muy bien, Tony Peña, era un bastión siendo catcher, más allá de sus habilidades como catcher, me parece que su manejo, tanto a la hora, su conocimiento del juego, como me parece que parte de su psicología hacia los pitchers, le daba una confianza más allá al picheo, y por eso lo buscaban cada que un equipo quería ser un equipo ganador, al igual que Iván Rodríguez. Claro, son líderes, son personas que son líderes y que fomentan la cohesión del grupo y que aparte del conocimiento que tienen del juego y aparte del conocimiento y la habilidad que tienen como jugadores, tienen esta capacidad humana de guiar, de llevar a las personas, de hacer que las personas confíen en sí mismas. Yo recuerdo el Super Bowl cuando los Patriotas le ganaron a Atlanta, el trabajo que estuvo haciendo John Edelman durante todo el tiempo que fueron abajo y abajo y abajo, y él iba y les decía, no te rindas, no bajes la cabeza, vamos a ganar, esto es de nosotros. Las probabilidades estadísticas, creo que faltando 7 minutos para que se acabara el juego, tenían 2% de posibilidad de los Patriotas de ganar y 98% Atlanta, y le dieron la vuelta a en contra de todas las estadísticas, porque la actitud que tuvieron jugadores claves dentro de la organización no permitieron que los demás se rindieran y siguieron manteniendo esa actitud durante todo el tiempo hasta que el partido dio la vuelta y bueno, el resultado lo conocemos. Son personas que resultan claves, bastiones, como tú lo comentabas ahorita, y que su participación es esa piedra angular que marca la pequeña diferencia entre ser subcampeón y ser campeón del mundo. Y eso es entrenamiento mental, es la preparación y la actitud de la que yo les estaba hablando. Si recuerdas, hace poco ESPN sacó pues unos programas que se llamaban 30x30. Sí. Hizo uno acerca de béisbol que se llamó 4 días en octubre, que fue cuando la remontada de Boston a los Yankees, de ir perdiendo 3-0, levantaron la serie. Papel importantísimo el que jugó Bill Mueller, acercándose a sus compañeros y decirles, ojalá y nos eliminen hoy, porque si ganamos hoy, mañana tira Schilling, pasado tira Martínez, y en el séptimo cualquier cosa puede pasar. Y así fue y le dijo a cada uno de sus compañeros, y bueno, sabemos el resultado, ¿no? Boston al final levantó el título en el 2004. Exacto, y de eso tenemos muchos ejemplos, en deporte individual, en natación, en gimnasia, o sea, tantos atletas que su base del trabajo, independientemente del talento que puedan tener, es la capacidad emocional y la resiliencia de nunca rendirse y seguir luchando con una actitud positiva, porque van persiguiendo un sueño y disfrutan mucho lo que hacen, que eso es la base de todo, yo creo. Para mí realmente la base del desarrollo deportivo es que disfrutes lo que estás haciendo, que siempre disfrutes tu participación, que no estemos centrados en el resultado del partido o de la competencia, sino en el proceso a través del cual llegamos a ese resultado. Cuando el atleta disfruta su participación, sus posibilidades de éxito se multiplican. Así es, Jesús. Y bueno, hay muchas preguntas, Jesús, no sé si tengas tiempo de responderlas todas. Claro que sí, adelante. Me voy a remontar hasta los primeros mensajes. Bueno, por acá dice Noé Zavala, compañero de nosotros en Baja Highlights, dice, bueno, más arriba, acá está. Estoy totalmente de acuerdo con la parte de cómo juega la psicología en la vida. Yo soy docente y es cierto que mis alumnos les aterra equivocarse. Es un chip que alguien que quiera dedicarse a altas competiciones debe vencer.
El señor Memo Valero por ahí nos comparte, dice, pregunta del famoso quinto partido, dice que no llega para las elecciones nacionales y quiere como que des un punto de vista del por qué para los mexicanos pues no se nos ha dado. ¿Cree que se vaya a dar o que es algo mental? En realidad yo creo que ese famoso quinto partido tiene mucho que ver con una presión excesiva que siempre le ponen a nuestra selección o a nuestros jugadores para pasar ese nivel. Si lo vieran como un partido más, como decía ahorita Oscar, es un partido más, vamos a ganar hoy, y no es el quinto partido. Ese nombre del quinto partido ya per se trae una presión muy grande porque entonces estamos luchando contra un fantasma que nosotros mismos creamos como país. No es el quinto partido, es un partido más. Y a mi parecer muy personal, a la selección le hace falta tener un psicólogo que sea un psicólogo de la selección y que tenga un proceso longevo con ellos. No puedes estar experimentando de ponerlo 3 meses y esperar que te dé resultados. Necesitamos entender que la preparación mental es un proceso en el que el conocimiento de la persona, del ser humano, es básico. Yo no puedo conocer a 20 jugadores de ese nivel en 3 meses. Puedo saber su nombre, puedo saber quiénes son, puedo saber qué comen, pero conocer la esencia del ser humano nos lleva mucho tiempo más. La cosa es que quieren resultados con varita mágica, quieren que hagas una plática y al otro día salgan campeones del mundo, y eso no va a pasar. La psicología del deporte o el entrenamiento mental es un proceso, y hemos cometido el error de confundirlo con un evento. Oye, Jesús, mañana tenemos una final, ven para que les des una plática a los morros. Llego yo a dar una plática, los pinches morros ni me conocen, no saben ni quién soy. Le dicen, no, aquí viene este güey que trabajó en Grandes Ligas. Y a mí, ¿qué me importa este cabrón de dónde trabajó? ¿Quién es? Yo no los conozco, yo no sé quiénes son, yo no sé quién es el elemento más importante del equipo, yo no sé en quién me voy a recargar para la plática. Y entonces salen motivados y les pasamos videos y hacen un desmadre y salen contentos. ¿Cuánto les va a durar eso? Les va a durar pues el tiempo que la adrenalina que se inyectó baje y vuelva a su nivel otra vez. Entonces, ¿quieres resultados deportivos? Trabaja con procesos deportivos que son planificados. Planificamos la primera sesión, la segunda sesión, la tercera sesión, y esas sesiones están hilvanadas unas con otras. No podemos esperar que la psicología del deporte o el entrenamiento mental nos dé resultado como varita mágica. Es decir, la preparación mental no es un evento aislado. La preparación mental es un proceso de desarrollo que lleva tiempo y que requiere inversión. Inversión de tiempo, inversión del cariño con los jugadores, de pasar tiempo con ellos, de comer con ellos, desayunar con ellos. O sea, no nada más los vas a conocer en el entrenamiento, los vas a conocer a lo largo de su vida. Y eso te da una pauta para saber qué decirle a quién en el momento que lo necesite. Y bueno, esto no lo han entendido todavía. Y desafortunadamente, pues las políticas del gobierno y de las políticas de las organizaciones deportivas son, si no da resultados en los primeros 3 meses, el que sigue. Y si no hay seguimiento y si no hay una base sólida, está muy complicado hacerlo. De hecho, cuando se da el cambio en la selección, cuando llega Bora a la selección para dirigir para el 86, y me parece que todavía para llegar al Mundial del 94 con Mejía Barón, hay un psicólogo que trabajaba en Pumas, me parece que su apellido era Rivas, no estoy muy seguro. Sí, don Octavio era Rivas. Octavio Rivas. Octavio Rivas, el maestro. Trabajó a lo largo, me parece que como de 10, 12 años con la selección, y me parece que fue clave en trasladarlos hasta este cuarto partido, que si bien no se nos ha dado el quinto, hay que recordar que del 86 para acá dábamos tumbos cada mundial, ¿eh? Entonces, claro. A partir del trabajo, me parece que de Octavio Rivas para acá, la selección, por lo menos en la fase de grupos, muestra otra cara en los mundiales. Es que la calidad la tenemos de los mejores jugadores del mundo, pero la integración que nos ha faltado y el trabajo en grupo y la cohesión grupal es algo que no se ha dado, bueno, por razones también de que están en distintos clubes diseminados nuestros jugadores y realmente pasan muy poco tiempo juntos. Pero definitivamente el maestro Octavio Rivas, que es precursor de la psicología del deporte en nuestro país, es de lo mejor que la psicología del deporte ha conocido aquí en México. Desafortunadamente, pues pasó a mejor vida ya hace algunos años,
pero nuestro respeto, todos los que nos dedicamos a la psicología del deporte, conocemos la trayectoria de Octavio Rivas, del maestro, del doctor Octavio Rivas, y respetamos enormemente todas las bases que él fue dejando, porque prácticamente los cimientos de la psicología los puso él. Rapidito voy a leer todos los mensajes de corrido y si hay una pregunta nos detenemos. Adelante, Dani. Sí, Alejandro Araujo, saludos Jesús, dice a actualizarnos. Joel Avilés está en la transmisión, saludos, muy buen programa, dice Joel. Guillermo Valero dice una pregunta, ¿es la PNL una parte de la psicología o en este proceso sustituye a los tratamientos psicológicos? No sé si quieres contestar ahorita o le sigo de corrido. Dale, y ahorita me regreso. Ok. Saludos, buena información, René García. Chal Guerrero es parte de lo mental. Esta parte de lo mental casi nadie lo toma en importancia, pero es fundamental. Saludos a Roberto Jiménez, Rigo Pelochino, excelente información. Por ahí, dice un claro ejemplo, SR7 hablaba de los deportistas que entrenan y entrenan duro, me acuerdo que ahí lo comentó. Claro. El famoso trabajo invisible que hace la diferencia en los deportistas, dice Chal Guerrero. Por ahí, Adrián Frutos, saludos, psicólogo. Luego nos hacemos unas hamburguesas. Noé Zavala dice, ahora sí me siento muy motivado. Noé comentó justo cuando nos diste las 5 reglas que tú manejas, y la verdad es que sí, también yo me motivé. Por ahí, el profe Adrián Carrascosa te envía saludos y te dice que excelente información. Chicali Licón dice, mucho gusto volver a aprender de ti, profesor. Buena ponencia, excelente información del deporte, dice Juan Alberto Félix. Sergio Ramírez dice, qué buen tema, me parece importantísimo que se hable de ello. Se comienza a trabajar en Mexicali, no cabe duda que el entrenamiento más difícil es el que se hace fuera de la cancha. Gracias por compartir. Por ahí, hoy en día, los equipos de alto rendimiento son muy similares físicamente y tácticamente. Lo que hace la diferencia es el trabajo mental. Chica Licón dice, en el béisbol infantil es muy común que muchos niños y jóvenes faltan por miedo a seguir entrenando y trabajando. Fallan por miedo. Sí, fallan por miedo. Fallan por miedo a fallar. Se debe trabajar mucho en su confianza como jugadores. Bien. Ismael Martínez, buenas noches a todos. Excelente programa, muy interesante la participación del profesor Jesús. Muchas veces se habló de Octavio Rivas y nos dice que hay entrevistas muy buenas con Octavio Rivas y hace mucho hincapié en lo que comenta el profesor Jesús. Juan Morales nos manda saludos. Perdón, Daniel, pero sé que batallas un poquito ahí con la... Me falla la vista y mis lentes no los encuentro. Pero bueno, gracias, Oscar. Nos regresamos entonces a la pregunta que decía de la PNL, Chuy. Sí, la programación neurolingüística es una ciencia semicientífica que surge precisamente de la psicología. Es una herramienta de la comunicación y del perfeccionamiento de las conductas humanas. La PNL es una ciencia que surge de la observación de 3 famosos psicoterapeutas. John Grinder y Richard Bandler son los creadores o los formadores de la programación neurolingüística, que habla de procesos de cómo nuestro cerebro procesa la información y cómo expresamos todo eso. La programación neurolingüística surge de la observación de videos de 3 personas básicamente, del doctor Milton Erickson, de Virginia Satir y de Frederick Perls, que es el precursor de la Gestalt. Ellos 3 eran considerados como magos de la psicoterapia. En esos tiempos, las personas hablaban de ellos como 3 magos que generaban cambios impresionantes en sus pacientes. Entonces, John Grinder y Richard Bandler se proponen grabarlos y videograbaron más de 800 sesiones de terapia de los 3 terapeutas y decían, no son magos, esto es lo que ellos hacen. Escribieron 2 libros que son excelentes, que se llaman La estructura de la magia 1 y 2. Ese es el primer libro de programación neurolingüística que se escribe. La estructura de la magia 1 y la estructura de la magia 2. En esos libros lo que hacen es sintetizar el trabajo que hacen estos 3 terapeutas para identificar qué es lo que hacen y cómo lo hacen para promover cambios. De ahí, bueno, la programación neurolingüística se ha vuelto una herramienta importantísima para el deporte, porque muchos de nuestros atletas utilizan esas herramientas para alcanzar la excelencia. La PNL se conoce como la ciencia de la excelencia.
Entonces, todas las personas que son expertos o que saben, que tienen un máster o un trainer en PNL, apoyan a nuestros atletas o apoyan a sus alumnos o a sus clientes a alcanzar la excelencia en los procesos en los que se desarrollan. Y está basado en seguir pautas de conducta muy claras para generar cambios, número 1, en el sistema de creencias del atleta o de la persona, y número 2, en la estructura de su pensamiento. El sistema de creencias es qué es lo que tú piensas acerca de ti mismo cuando te ves en el espejo. Y la dirección del pensamiento es todos los pensamientos que pasan por tu mente antes, durante y después de una competencia deportiva. La programación neurolingüística es una herramienta valiosísima y es bien importante que nosotros le demos al atleta las herramientas para que las aprenda y las ponga a trabajar para sí mismo. Por ahí se especulaba, bueno, o por lo menos se mencionó, ¿no? Que Jesús Ramírez utilizó esta programación con la sub-17 que ganó en Perú, ¿no? Claro, cuando ellos quedaron campeones, la base del trabajo psicológico lo llevaban Jesús Ramírez y su esposa, que es psicóloga. Sí. Ellos trabajaron y la base de su trabajo fue cambiar la programación mental, o sea, el chip de los muchachos, para hacerlos que creyeran en sí mismos. Un atleta que cree en sí mismo y que cree que puede alcanzar las metas que está soñando, es un atleta que tiene muchas probabilidades de triunfar. Si nosotros trabajamos en el sistema de creencias, generamos atletas más fuertes, más agresivos, con más determinación y con más resiliencia, es decir, atletas que no se rinden, pase lo que pase. Aquí llega un mensaje de Ramiro González. Sabemos bien que en todo México no se aplica el equipo multidisciplinario en todos los niveles, psicólogos, nutriólogos, médicos. Solamente se conoce en papel, pero está lejos de aplicarse. Sin embargo, no es imposible. Solo se ve en el deporte profesional, pero a esas alturas sabemos ya es tarde. ¿Qué propone el psicólogo para comenzar a aplicarlo si sabemos que por política y leyes aún están en contra? Mira, yo tuve la oportunidad de colaborar con un equipo multidisciplinario aquí en Baja California durante todo el tiempo que estuvo trabajando Saúl Castro al frente del instituto. Podrán decir muchas cosas de su gestión, podremos decir, porque yo no siempre me expreso bien del trabajo realizado y eso lo reconozco sin tener problema, pero en realidad la visión que él tuvo y el integrar equipos multidisciplinarios de trabajo para todos los deportes, creo yo que fue la pieza clave o la clave para que Baja California tuviera ese despegue tan fuerte en el deporte a nivel olímpico en el país. Sí se puede hacer, sí se puede lograr. La cosa es buscar mecanismos que nos ayuden a tener personas que quieran colaborar, personas que estén dispuestas a entregar parte de su tiempo a esta área del desarrollo integral. Y creo que lo más importante aquí, Oscar, Daniel, es la pasión que la persona tenga. La persona que trabaja en esto por dinero no va a llegar lejos. Algo bien importante en las áreas multidisciplinarias es la pasión. Yo de repente he trabajado horas y horas con equipos que no me han pagado un salario por estar ahí. Realmente buscamos formas de que sea rentable para el equipo y para nosotros, por supuesto, porque pues tenemos familia y comen. Pero siempre hay manera de encontrar acuerdos que nos puedan ayudar. Y yo trabajo ahorita, por ejemplo, con boxeadores que tenemos preparador físico, tenemos yo como psicólogo, tenemos un metodólogo, obviamente el entrenador personal, la esquina, el de las manoplas. O sea, estamos haciendo trabajo en equipo. No resulta tan caro hacerlo si nosotros buscamos mecanismos de apoyo y buscamos crecer todos juntos como grupo. Creo yo, y esto es algo que yo defiendo desde hace mucho tiempo, para mí siempre es un placer, por ejemplo, este tipo de foros. Y yo considero siempre que si tuvimos el privilegio de obtener el conocimiento y la experiencia, y la vida nos fue poniendo en ciertas áreas en las que pudiéramos aprender todo esto, ese privilegio que la vida nos dio, nos da la obligación moral de compartirlo y de ponerlo en manos de otras personas. Yo siempre he estado en la mejor disposición de colaborar en el desarrollo infantil, en el desarrollo de los jóvenes. Y bueno, asesorías, preguntas, de verdad, con toda confianza, si alguien tiene algún interés, por ahí en la última diapositiva, Dani, estaba mis teléfonos, mi correo. Si les interesa, lo ponemos por aquí para que lo puedan ver.
y estoy en la mejor disposición de, si tienen mensajes a mi correo o por WhatsApp, de verdad, con toda confianza, todos los mensajes que me mandan los contesto, no siempre en el momento, porque a veces estoy con pacientes o en algún trabajo como en esta ocasión, pero siempre contesto ese día o el día siguiente los mensajes que me envían. De verdad, tengo la mejor disposición de poder apoyar el desarrollo, y si alguien quiere formarse, si alguien quiere aprender un poquito de todo esto, bueno, tenemos 21 generaciones del Diplomado de Psicología del Deporte egresadas. Chicali Licón por ahí fue del alumno de la primera generación en el 2005. Dani le tocó estar en una generación en Mexicali, y así muchas de las personas que han estado mandando mensajes son personas con las que he tenido la oportunidad de colaborar como facilitador de este diplomado, y que bueno, seguimos trabajando juntos y seguimos empujando la psicología del deporte para que sea una realidad y que esté al alcance de todas las personas en nuestro país. Buscamos que esto sea algo que se pueda, que se vea como algo accesible para todos, pues. Así es, Jesús, y pues te agradecemos que estés siempre apoyándonos. La verdad es que yo siempre que te hablo para algún duda o algo en mis equipos deportivos, siempre me respondes positivamente. Hoy, ahora con la parte del coronavirus, yo, por ejemplo, he visto que Jesús comparte tipo audios con trabajo de hipnosis y que nos ha servido para vivir ese tiempo un poquito más llevadero y más cómodo. Y bueno, me parece que también todos estos las situaciones que nos cuentas, Jesús, se pueden aplicar a la vida misma, ¿no? No necesariamente a los deportistas, y eso es lo fascinante, ¿no? De la psicología, de la psicología en general. Mira, una de las premisas que yo tengo en mi trabajo es precisamente eso. Trabajamos para el alto rendimiento en la vida. Una de las claves del desarrollo que nosotros tenemos en el ámbito deportivo y en la vida es premisas de la programación neurolingüística. Si haces lo que siempre has hecho, vas a tener los resultados que siempre has tenido. Si quieres tener resultados diferentes, haz cosas diferentes. Nosotros buscamos siempre ir por más. El alto rendimiento, perdón, no lo buscamos nada más en el deporte. Una de las cosas que yo defiendo mucho cuando trabajo con niños, con jóvenes, es los diplomas, las medallas, los trofeos, se quedan en la pared, se quedan en las vitrinas y se llenan de polvo. Lo que el niño o el atleta aprende a través del desarrollo deportivo se lo lleva para toda la vida. Nosotros no buscamos hacer campeones de un torneo de verano, buscamos hacer campeones en la vida. Que las personas que trabajan con nosotros, que nos conceden el honor de consultarnos, desarrollen habilidades y capacidades para ser exitosos en la vida, vayan a donde vayan. Buscamos que tengan altos niveles de rendimiento en cualquier actividad. Javier Careaga, por ahí en el año del 2005, más o menos, que estuve la oportunidad de colaborar con él, con la Federación Mexicana de Natación. Él me decía algo muy interesante, me decía, mira Jesús, cuando yo salga de aquí de la federación, él fue presidente de la Federación Mexicana de Natación, y Javier me decía, cuando yo termine mi puesto aquí, voy a contratar en mis empresas puros deportistas de alto rendimiento, y si puedo, que sean nadadores. ¿Por qué? Porque una persona que pasó 8 horas al día tocando una pared y otra dentro de un hoyo lleno de agua, es una persona que está dispuesta a hacer lo que sea por ser exitoso. Todos los atletas de alto rendimiento, todos los atletas que han entregado parte de su vida al alto nivel de competencia, son personas que están dispuestos a trabajar en equipo, a sumar, que tienen altos niveles de tolerancia y de resiliencia, y son personas que están predestinadas a ser exitosos en la vida. Tratamos de trabajar con nuestros atletas, con las personas con las que nosotros convivimos, para que desarrollen esas capacidades de alto nivel, vayan a donde vayan. Extraordinario. Oscar, ¿algo que quieras preguntarle a Jesús? Pues, lo tienes aquí en vivo. Nada más, Armando Ojeda dice saludos desde Ensenada. Javid Antuna, saludos y qué buen tema. Arturo Mesa, un saludo. Y Guillermo Antonio Valero, muchas gracias amigos de Baja Highlights por estos foros. Felicidades a Jesús. Y bueno, eso me remonta un poco a lo que nos comentaba el día de ayer Carlos Mercenario, ¿no? No hay ningún entrenamiento que te haga no fatigarte a la hora de la competencia.
Dice, ojalá hubiera algo que me hiciera caminar los 50 kilómetros sin cansarme. Lógicamente me voy a cansar, me voy a fatigar, pero lo que me va a hacer llegar a la meta a pesar de la fatiga, a pesar del cansancio y a pesar de todo el dolor que se llega a sentir, pues es la fortaleza mental que puedes adquirir durante este camino donde practicaste para poder llegar a esta meta. Por supuesto. Sí, definitivamente. Así es. Y pues nada, no sé si tengan algo que hacer. Llevamos más de una hora conectados con un extraordinario oponente. Jesús, algo que quieras decir para cerrar esta ponencia, que ha sido para todos muy, muy placentera y de mucho aprendizaje. La gente, la verdad, ha estado muy participativa y conectada, y eso nos tiene muy contentos. Pues yo en realidad agradecerles a ambos y a Baja Highlights, que nos den la oportunidad de estar en este foro. Cuando me comentaste, Dani, de la idea de hacer un congreso virtual, la verdad es que es admirable lo que están haciendo ustedes en estos tiempos en los que la gente está parada en sus casas, que estamos en pausa, el poder colaborar y poder poner ese granito de arena para que podamos seguir creciendo. Para mí, algo que estoy manejando ahorita, que creo que es importante, es quién eras tú un día antes de que empezara el confinamiento y quién quieres ser un día después. La diferencia y las personas que vamos a salir adelante de esto con una actitud distinta van a ser las que trabajemos durante todo este tiempo de contingencia en ser mejores personas. ¿Qué estás dispuesto a hacer por ti para ser una mejor persona al terminar la contingencia? Escucho muchas quejas de ya estoy hasta la madre, estoy aquí encerrado, no hay nada que hacer, ya me sé todas las series. Sí, pero también hay muchas cosas en las que puedes mejorar. Hay muchas pláticas de TED Talks, por ejemplo, que están buenísimas. Dedícale una hora al día a ver una plática que te mejore. Busca videos de motivación, ponte a leer un libro. Hay ahorita muchas universidades y muchas instituciones educativas están dando cursos online gratis para las personas que quieren crecer. Por ahí estaba viendo Open English, por ejemplo, que tiene un curso gratuito para todas las personas que quieran aprender inglés. No hay pretexto para ser una mejor persona. ¿Quién eras antes de que empezara esta contingencia y quién vas a ser después? Eso depende de ti, de lo que tú elijas hacer por ti. Y esto es algo que siempre digo, lo que no hagas tú por ti, nadie lo puede hacer por ti. Tú vas a ser el único responsable de tus éxitos o tus fracasos. Y ahorita la vida que nos obligó a detenernos, pues nos está dando la oportunidad. Por ahí decía un maestro mío, un chamán en Chiapas, el profesor Don Lauro, ustedes son muy raros porque todos tienen reloj, pero ninguno tiene tiempo. Y bueno, ahora tenemos tiempo para ser mejores, tenemos tiempo para hacer cosas distintas. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú por ti para generar un cambio en tu vida y ser una mejor persona cuando todo esto acabe? Esa es una invitación que te hago para que la reflexiones. Y así la tomamos, Jesús. Un último mensaje, Oscar. Ramiro González, compañero mío de la Facultad de Deportes, nutriólogo también, hace una pregunta más. Me parece importante que Jesús tenga la oportunidad, ¿no? ¿La tienes? Sí, dice, sí, gracias por la amplia respuesta. Por último, un consejo que él considere crucial para los actuales deportistas que han dejado las albercas, las pistas, las canchas, en qué enfocarse para poder tener esa motivación de seguir su régimen alimenticio y su entrenamiento que se le mandó en casa. De nuevo, muy amable y excelente plática. Claro que sí, y este es un tema muy importante y qué bueno que tocan este tema, porque quizás no tenemos la posibilidad de estar en los campos de entrenamiento, en los gimnasios, en las albercas, pero sí tenemos un elemento que es importantísimo en la preparación mental, que es la visualización. Hay dos áreas importantes de la visualización. Primero, poner una meta enfrente de ti. Es algo muy parecido a lo que hace la plataforma de Uber. La plataforma de Uber te dice dónde estás y a dónde vas. Si no tienes a dónde vas, no te pueden dar el servicio. Entonces, todos los atletas que están ahorita en un proceso de pausa en sus entrenamientos necesitan saber a dónde van después, porque esto se va a acabar. Esta contingencia se va a acabar y las puertas de las unidades deportivas, las albercas, los gimnasios se van a volver a abrir. ¿Cómo vas a llegar ese día que se abra todo? Entonces, si en tu mente está la meta de llegar a ser el mejor, vas a tener más oportunidades de mantenerte motivado durante la contingencia.
La otra parte es el trabajo de visualización. Hay investigaciones científicas que hizo una persona que es un neurofisiólogo de Austria, que se apellida Feldenkrais, y él estudió algo muy interesante de la visualización. Él encontró que todo lo que nosotros visualizamos en nuestra mente envía estimulación neuromuscular al cuerpo. Es decir, nuestro cerebro manda información eléctrica a los músculos que participan en el movimiento cuando visualizamos. Si yo visualizo un saque de tenis y visualizo aventar la pelota, arquear la espalda, golpear la pelota con la raqueta, aunque yo esté acostado, reposando, si yo estoy visualizando todo el movimiento completo, mi cerebro está enviando información eléctrica a esos músculos que participan. Entonces, si yo visualizo 20 veces ese saque, 20 veces mis músculos recibieron la información neuromuscular. Y eso es un entrenamiento que, por supuesto, no sustituye el entrenamiento en cancha, pero que sí es una alternativa que nos permite mantenernos en forma hoy que no tenemos los gimnasios y las canchas abiertas. Entonces, tener una meta clara de quién quiero ser cuando esto acabe y trabajar visualizando todos los días nos va a ayudar a mantenernos en forma y con una actitud positiva en el sentido motivacional. Excelente, excelente respuesta, Jesús. Sí, hay otro comentario, Oscar, por favor. Siguen llegando. Ramsés Magdaleno Mora dice, buenas noches, excelente entrevista. 3 libros que recomienda el profesor Jesús para leer esta cuarentena. Bueno, dependiendo qué temas quieran leer, de psicología del deporte hay muy buenos libros. Hay uno que escribió José Lorenzo González, que es Introducción a la Psicología del Deporte. Es un libro que vale mucho la pena y vienen todas las bases del trabajo mental. Está también un libro, si pueden conseguir este libro, se lo recomiendo mucho, se llama Dar para Recibir. Es un libro excelente que te va a enseñar muchas cosas acerca de lo que estamos pasando y que te va a mantener entretenido, sobre todo en el ambiente de lo que es tu pensamiento y la dirección de tu pensamiento. Y, híjole, el otro te lo voy a deber porque no se me ocurre ninguno ahorita. Yo te lo voy a poner ahí. Échale, por favor. Sí, es un juego de 9 entradas. Oh, buenísimo ese. Aquí tenemos una copia. ¿Lo tienes por ahí para que lo muestres? Ahí está. Aquí está. Este es el primer libro que escribí, que está publicado en 2013. Es un libro pensado inicialmente en jugadores de béisbol, pero que realmente es como una guía para la vida y es todo lo que el atleta debe saber para todo lo que va a pasar el atleta durante su proceso de desarrollo para llegar a jugar en grandes ligas. Lo publicamos en 2013. El modelo que está por ahí en la pantalla me cobró muy caro por las fotos, es mi hijo, y dice que dice, tu pinche libro se vende por la foto y no por lo que dice adentro. Entonces, bueno, pues le tengo que agradecer otra vez públicamente. ¿Dónde lo conseguimos? Exacto. Ese está en las librerías Libro Club, aquí en Baja California. Y si alguien está interesado en adquirirlo y no lo encuentra por allá, yo con mucho gusto le envío una copia. Yo tengo aquí en la oficina algunos. Ah, perfecto. Yo quiero uno, Jesús. Perfecto, claro que sí. Nos ponemos de acuerdo. Macedonio Caldera dice, buen equipo Baja Highlights. Un saludo para tu papá, Anel. Saludos, Fasi inspirando talento, el arte de la guerra, Sensei, le dicen. Buenísimo. Gracias por compartir este conocimiento. Rafa Morales, director del programa de Fasi Inspirando Talento, psicólogo del deporte, excelente amigo. Muy buena recomendación, Rafa, el arte de la guerra, de Sun Tzu. Pues yo lo estoy anotando, voy a ver cuántos puedo leer con esta vista tan mala. Si alguien quiere libros, yo tengo algunos libros en PDF, con mucho gusto les puedo enviar algunos. Ah, pues igual. Si me mandas, yo te voy a mandar un correo, Jesús, solicitándolo y lo ponemos en la página. Con mucho gusto los comparto para que quien quiera bajarlos de ahí, con todo gusto. Perfecto. Bueno. Perfecto. Y yo ocupo una plática de estas todos los días para mantenerme motivado. Ahorita quiero salir a hacer ejercicio. No me conecto mañana otra vez, no hay problema. Pasan 2 horas y se me bajan las ganas, entonces necesito ver la manera. Me parece que le voy a hablar a Jesús, pero para que me dé una cita.
aunque sea electrónica, digital. Ningún problema, yo todos los días aquí estoy. Excelente. Gracias, Bueno. gracias de verdad por la invitación, un placer estar con ustedes. Siempre un gusto compartir con ustedes todo. Gracias, Jesús. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Oscar. Gracias.